tenemos tiempo para conversación, coloquio. Hay las preguntas, sí. Sí. Yo creo que todos los habladores hablan inglés. Sí, inglés. Sí, okay. Inglés, castellano. Okay, I'm tired, so I will be talking English. So. Thank you very much for excellent papers, all of you. I learned a lot, from you. My questions will apply to Janina. If I understood you well, you said that Suarez in these moral treatises speak about, virtues which have their subject material cause in sensitive soul, not in the will, not in the rational soul, the intellectual soul, but in the lower soul, in sensitive or sentient soul. I think it's in contradictions what he says in the Anima commentary, which is earlier text, because in this text he argues against Cajetan, the Thomist Cajetan, who assumed the theory of sort of semi-freedom on the level of sentient soul, which was connected with substantial unity, with the emphasis on substantial unity of human being, which is typical of Aquinas and in a way of Cajetan. And he argues that it's impossible because we cannot assume that, these interior senses which precede these appetites, each appetite is preceded by cognitions, do not generate, pertinent operations which were ascribed to interior senses by Aquinas. Vis cogitativa as the classical example of quasi-intellectual power on the level of sense, of sensitive soul, So that's why that we deny these operations to the interior senses. We have to also, let's say, logically deny sort of freedom or semi-freedom to this sentient soul. And that's why we cannot talk about, the sentient soul as the subject of these virtues. The only subject of virtues can be the will, and it's sort of connected with a sort of dualization, which we can find, and that's why I would a bit argue against, Paula is, sorry, I don't remember the surname, okay. Where you said that there is a dualization only in this anonymous text, unlike Suarez. So I think we can also, detect these sort of dualizations even within the Anima commentary. But we can discuss it. We can discuss it later. So this is my question. Voy a responder en español. Puedo responder en español a la pregunta, ¿no? No estuve sosteniendo, para aclarar, que las virtudes son ¿no es cierto?, que hay virtudes que sean del apetito sentiente, ¿no? Eso es para aclarar un punto. Las virtudes morales incluye las especulativas del intelecto y las de la voluntad. Sin embargo, lo que Suárez afirma es que, ¿no es cierto?, hay unas pasiones, del apetito sentiente, las pasiones del apetito sentiente pueden, ¿no es cierto?, trasladarse o coincidir cuando, digamos, coinciden con las virtudes de la voluntad, por ejemplo. Hay como un tránsito de ellas cuando coinciden con, por ejemplo, los objetivos superiores de la voluntad, cuando tienen un fin que es, ¿no es cierto?, superior, por una causa también superior. Y pone el ejemplo de las virtudes heroicas de Jesucristo, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque Jesucristo, él
tuvo ira y tristeza, Jesucristo y la Virgen María, ¿no es cierto? Es un ejemplo que da cómo es que tienen ambos la virtud, la pasión de la tristeza y la pasión de la ira. Y entonces la justificación es que estas pasiones de ellos están, ¿no es cierto?, coincidiendo y viniendo, son por causas superiores y con un objetivo superior, con un fin superior. Entonces, las pasiones de la sentiente, como la tristeza y la ira, es como que fluctuaran o hicieran un tránsito a estas virtudes, y cuando transitan, entonces las va a llamar virtudes afectivas. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, de alguna manera, el afecto, ¿no es cierto?, también es un juicio que hace el afecto, hace un juicio, o la pasión, hace un juicio a través de los sentidos, y son pasadas, dice él, esto es textual, pasadas por el corazón. Tienen una excelencia las pasiones cuando son, ¿no es cierto?, pasadas por el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Cuando son pasadas por el corazón, para Suárez es, ¿no es cierto?, una analogía que hace con la voluntad. Cuando tienen una coincidencia con la voluntad. No sé si me expliqué. Okay, yes, I understand. So there is sort of obedience, harmony, as you emphasize this. Sí, hay detrás de la visión, por cierto, hay en vez de causalidad eficiente o distinción, ¿no es cierto?, causal en este punto entre las facultades de la razón, la voluntad, el apetito sentiente, ¿no es cierto? Lo que hay entre ellos, entre todas las facultades del alma, en Suárez es armonía, es consenso, es simpatía, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la diferencia y la posibilidad de fluctuación, y que después ese lenguaje de fluctuación, ¿no es cierto?, y de unión estará en autores racionalistas e incluso empiristas posteriores. Gracias, Paula. ¿Quiere decir más? Gracias a ella, Padre Julio. Sí, primero agradecer al equipo de Oporto por realmente un trabajo de hormiga que nos hace aprender tanto. Y bueno, referirme a esta relación entre preguntar. Usted hablaba, Janina, y también usted de la prudencia, y el padre de la virtud de la religión hoy día en la mañana, y los afectos. No sé si Janina o el padre o ustedes podrían iluminar más esta relación también con las emociones. Yo cuando los escuchaba, me puedo equivocar, corríjanme, pero esto tiene mucho que ver con los ejercicios, con San Ignacio, cuando él discierne, aplica la prudencia de una manera distinta a la de Santo Tomás. Hay un algoritmo en Santo Tomás, las partes integrantes de la prudencia, los principios, las circunstancias, la memoria, etcétera, para abajo. Mientras en San Ignacio, en los ejercicios, hay una emoción, hay emociones que hay que discernir, que hay que pesar, que provienen de lo más alto y llevan a lo más alto, y esas hay que seguirlas. Tiene algo, estas emociones pueden venir del buen espíritu, pueden venir del mal espíritu también. ¿Hay alguna relación? Suárez se explaya e integra este elemento, no solamente teológico espiritual, sino también, podríamos decir, emociones psicológicas o de otra naturaleza? ¿Puedo? Sí. ¿Una persona particular? Sí. Yo creo que para hablar de emociones, y haciendo la relación de la pregunta del padre Julio con la de Daniel Haider, ¿no es cierto?, que no terminé de responder tampoco el tema de la libertad, ¿no? En Suárez, para hablar de emociones, ¿no es cierto?, en el nivel anímico, él usa, ¿no es cierto?, este concepto de actividad vital.
Y uno se pregunta, es muy intrigante este concepto porque la actividad vital tiene que ver con las emociones específicamente del alma. Pero uno cuando se pregunta sobre qué estatuto ontológico tiene en Suárez la actividad vital, ¿no es cierto?, queda con una ambivalencia, porque por una parte él la usa como una concepción, si ustedes quieren, una concepción metafísica, pero también con una concepción que yo entiendo bastante fisiológica, para un entendimiento, una interpretación fisiológica de lo que sucede en el alma. Entonces él está también en una transición de hacer una lectura puramente metafísica de la psicología o hacerla desde el punto de vista de los filósofos de la naturaleza. Y hay cabida para esa ¿no es cierto?, interpretación, porque él cita a los médicos de la época, ¿no? Y con respecto a la emoción libre, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, los afectos, inmediatamente los afectos no son libres, no tienen movimiento libre en el sentido, ¿no es cierto?, que lo tiene la voluntad, que es una facultad espiritual, ¿no? Pero, ¿no es cierto?, y por eso mismo las pasiones, él dice que son neutras, ni buenas ni malas, lo dice textualmente. Pero cuando las pasiones se sintonizan, ¿no es cierto?, con la voluntad, entonces, a veces, puede hablarse de ellas como que tuvieran una característica de la libertad también, ¿no? Entonces es como todavía hay esta situación de movimiento y de fluctuación de ser una pasión o un afecto puro al ser una pasión que se sintoniza con los objetivos y los fines superiores de la voluntad y del movimiento libre de la voluntad, si lo queremos hablar en términos agustinianos, ¿no es cierto?, movimiento libre de la voluntad, y entonces allí los sentimientos, los afectos, incluso están en coincidencia con la virtud, y la virtud no va en contra de la naturaleza y se sintoniza incluso con el placer. Sí, ¿no? yo eso iba a poner dos ejemplos solamente, parece que me toca enfatizar la teología y la espiritualidad en esta por lo menos parte. Pensaba en dos ejemplos para ilustrar, según entiendo lo que se dijo. Uno es la segunda semana de los ejercicios, con los movimientos interiores en orden a discernir no lo bueno o lo malo, sino lo mejor, lo que da mayor gloria a Dios, podríamos decir, en la elección o confirmación de la vocación. Y otro ejemplo que me parece incluso más ilustrativo, pero los padres jesuitas acá me tienen que corregir. Pero si uno lee el diario de San Ignacio, cuando se trata de liberación sobre la pobreza, también ya no es uno solo, sino que son varios los que son invitados por San Ignacio, los primeros, a celebrar misas y después a constatar esos movimientos anímicos y a tomar cuenta y a reunirse después de un tiempo determinado para ver, podríamos decir, y mejor resolver, diríamos, en un juicio o para discernir mejor cuál es la voluntad de Dios, si las casas profesas tenían que tener pobreza o no tenían que tener pobreza. Lo digo como ejemplo a favor de esta, podríamos decir, de esta unidad entre pasión, afecto y voluntad, incluso en la prudencia gubernativa, porque este último ejemplo tiene que ver con el gobierno de la compañía. No sé si quiere decir algo al respecto. Sí, dos cosas con respecto a eso. En primer lugar, que sentí que había muchas conexiones entre mi ponencia y la de Janina, porque justamente cuando se habla de la relación integral del alma con sus afectos, pasiones y voluntad, se habla de armonía, se habla de simpatía, se habla de conciencia recíproca. Y esa es la misma noción que tiene con respecto a la prudencia social Suárez, porque todo esto debe apuntar básicamente, la prudencia a nivel político, legislativo, debe apuntar a la conservación y a la consecución de una paz y una armonía social, ¿sí? Y esa paz, esa armonía social que apuntan al bien común, debe responder básicamente siempre a la selección de la mejor opción, la que sea la mejor opción para la sociedad.
Y aquí la diferencia y el quiasmo con Maquiavelo es muy claro. Aquí se está seleccionando lo mejor, se está tratando de reflexionar con prudencia para seleccionar lo mejor y para conocer la voluntad de Dios. No para conocer el mal menor ni el camino más corto hacia el pragmatismo. Es siempre una reflexión hacia lo mejor, lo que tenga mejor consecuencias a niveles de bien común, ¿no? De bien social. Así que sí, absolutamente de acuerdo con eso. No he revisado los ejercicios como debería hacerlo, ¿sí? Pero seguramente que es un proyecto para el futuro, ¿sí? Revisar la segunda semana de los ejercicios, sí, absolutamente. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí. Ay, sí. Hay una pregunta aquí. Allá. Para la profesora Oliveira, me ha parecido muy interesante que comentases que habiendo unos planes de estudio dentro de la universidad, nos encontremos con 3 académicos que discuten fuera del marco propiamente de los planes de estudio del Concilio de Trento todas estas cuestiones, ¿no? La pregunta es, ¿esto acontece en las aulas apelando a la libertad de cátedra o estos son discusiones académicas al margen de la actividad en las clases? O sea, ¿son discusiones de alto nivel para abrir caminos nuevos en la reflexión o es algo que en las clases cada uno de ellos, digamos, exporta a sus alumnos, ¿no? Me parece muy curioso. Sí, muchas gracias. Pues lo que he mirado lo que hemos estudiado son cursos, o sea, cursos de filosofía en el caso del estudio de ánima de Aristóteles. O sea, para contestar a tu pregunta muy directamente, realmente estos cursos estarían en la base del material que el profesor utiliza para enseñar. O sea, todos ellos, el Cursus Conimbrensis, que es el canónico y publicado, el manuscrito 2399, que es anónimo, el de Marcos Jorge y también el de Suárez, que el comentario al de ánima pues lo enseño en Segovia el 75, según lo que he aprendido con Ángel. Sí, o sea, eso es lo interesante, es que yo puedo estar aquí enseñando una doctrina, en la puerta al lado el otro jesuita, enseñando la doctrina opuesta, tranquilamente. Y esto es realmente novedoso para uno que piensa, no, ellos hacían todo lo misma cosa, novedoso. Para nosotros que estamos ya trabajando con esto, pero para la gente, o sea, lo que te suena es que es una doctrina aristotélica común a todos, no, nada de eso. Y a mí la impresión que tengo es que realmente, por una parte, viene una enorme libertad, por otra, hay como dos movimientos, esto que escribo en el paper, un movimiento un poco más para dentro de la no sé, esto es mi impresión, para dentro de la sociedad, ¿no? que se transmite, o sea, por textos canónicos como el Conimbrensis, que es un poco más tomista, más cerca del tomismo canónico, en fin, si es que eso existe. Y otro movimiento que tiene que ver con Suárez, con Molina, con otros autores, que realmente es mucho más libre, aunque coincida en algunas posiciones. Por ejemplo, esta de la libertad, casi libertad de los animales, las encontramos sea en el manuscrito 2399, sea en Molina, sea también el comentario de ánima de Suárez. Por ejemplo, Fonseca es otro autor que tenemos que estudiar mejor, conocer mejor el Tratado de Metafísica, se conoce mal. Gracias. Perdón, me he extendido un poco en la respuesta. Hay dos preguntas. Para la profesora, tres. Para la profesora Oliveira, a lo mejor lo ha dicho, pero no lo recuerdo. ¿Qué cronología tiene el anónimo de Coimbra? Sí, es el curso es comentario de ánima 59-60. Entonces, y ahora viene la segunda aportación. Por ese tiempo, Arias Montano, que me ha dicho que no sabe qué hace el manuscrito en el Escorial. Por ese momento, la gran biblioteca del Escorial se la ha encargado Felipe II a Arias Montano y está recabando manuscritos de toda Europa, tanto judíos como arábigos, como por supuesto latinos y griegos. Entonces, podría ser una explicación, aunque tengo una pequeña prevención, que es que Arias Montano no era muy amigo de los jesuitas, pero eso no quita que no se fuesen reuniendo en la gran biblioteca
del Escorial, ese y otro manuscrito. Sería una explicación que Sí, me permito aportar. Muchas gracias. Lo que pasa es que casi todos, prácticamente todos los manuscritos de este periodo están, sea en Coimbra, sea en Coimbra, en la Biblioteca Nacional en Portugal, Lisboa, en Évora, algunos en Braga, otros en Oxford. ¿Y por qué está todo este curso, que es de la mismísima época, en el Escorial? Es un poco extraño y además es un curso que está codificado, o sea, identificado, sea por Stigmuller, sea por Log, desde el 1956, o sea, que está identificado. Y toda la gente pasa al lado de esta realidad. Este es muy curioso. Siguen diciendo que el mismo Marco Jorge, puede que sea otro, realmente es un catequista bueno y que resuelve casos de conciencia. Y el tío escribió todo un curso, y sabemos, hay una nota del Miguel Torres que escribe a Nadal y dice, es que queremos escribir el curso con Imbrescienses porque acá hay un padre que ya escribió todo, está listo para editar. Y Casalini y otros identifican esto con la obra de Pedro de Fonseca. Y no es posible. El curso es que se está refiriendo seguramente, casi seguro, es este, porque está pronto a punto de editar. Entonces aquí hay misterios, hay que solucionar. Sabemos también toda la polémica que está en torno a la edición, a preparación del curso, ¿no? Entre Fonseca, Molina y, bueno, hay cosas ahí que hay que mirar un poco con más atención para... Ya, por ejemplo, este manuscrito anónimo, pues no sabemos quién es el autor. Y no logramos saber. O sea, quizás habría más jesuitas allí que no sabemos quiénes son. O sea, no tenemos la lista total. Hay que ir a los de Roma. Otra pregunta aquí. Perdón. Muy brevemente, ¿el anonimato debe ser o puede ser planteado como una cuestión, digamos, de modestia de autores o puede ser entendido en un sentido bien distinto como una manera de presentar unas tesis que de algún modo son discordantes con el parecer general? De hecho, este planteamiento de un dualismo que ciertamente es tan distinto del que vemos no solo en Tomás de Aquino, sino en el propio Suárez, es que no es igual un anónimo del siglo XII que un anónimo del siglo XVI. Es un anónimo del siglo XVI. Locke hace esto y lo hace a propósito, pero lo hace 100 años después por unas razones teológicas de fondo. No quiere entrar en confrontación con cuestiones de índole fundamental. Lo que hay de fondo es el socinianismo y la Trinidad. Sí. O sea, es una buena hipótesis que sea un anónimo por no querer identificarse, sí, es posible. Pero la cuestión es que nosotros sabemos más, casi... está hecho este trabajo de identificar quién estaba enseñando en cada año, ¿no? Entonces, las posibilidades que quedan para este comentario son pocas, son 4 o 5 jesuitas. Y, bueno, también puede que sea otro. Molina, por ejemplo, daba unas clases en este periodo y no está catalogado las clases que da. Hay misterios ahí. Yo no digo que sea de Molina, pero hay doctrinas que son coincidentes, explícitamente coincidentes con las que defiende más tarde en la Concordia. La libertad de contrariedad, de contradicción es una de ellas. Y, bueno, lo que digo es que hay mucho que descubrir. No, es que somos 2 o 3, estamos casi muertos, o sea que si alguien se puede unir, agradecemos. Sí. Gracias. Tenemos 3 preguntas más. Sí, señor. Sí. José María Margenat, de Granada. Es por alusiones, como jesuita, pero es desde la intuición o desde el desconocimiento de la relación causal. Pero en la medida que yo creo que los ejercicios y la deliberación sobre la pobreza de los primeros padres de la compañía no se refiere a lo bueno o a lo prudente en el sentido aristotélico-tomista, sino al movimiento de buen espíritu. Pero el movimiento de buen espíritu viene orientado por la convicción ignaciana radical de que Dios se comunica directamente con su criatura, lo que levantábamos a sospechas, evidentemente, se comunica directamente con su criatura y le puede dirigir, incluso, no a lo mejor,
sino a algo que es bueno según su conciencia, pero que no va a ser necesariamente lo mejor desde el punto de vista ético. Bueno, esto resulta un poco escandaloso. Sí, sí, eso es un punto importantísimo. Que la libertad, sí, la libertad del cristiano o la libertad de la criatura en relación con el Creador le lleva a poder percibir una orientación por parte de Dios a algo que no tiene por qué coincidir necesariamente con lo que otros perciban o con lo que es mejor para todos. O sea, no es la cuestión del bien común, ni del bien objetivo, ni de lo bueno. Es lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Era bueno que Borja fuese cardenal? A lo mejor sí, pero Ignacio estaba convencido de que no. Y se opone. Dice, solo dejaré de defender esta posición si el que me lo manda, porque me lo puede mandar, me lo exige en virtud de santa obediencia. Entonces sí, si es el Santo Padre, sí. Hay diversidad y pluralidad, libertad de posiciones. No es tanto lo bueno cuanto ser guiado por el buen espíritu. Bueno, esto tiene que ver con una apertura en cuanto a la capacidad de discernimiento en la modernidad de generar posibilidades que hasta entonces estaban inéditas y no determinadas. A mí me parece que, pero he dicho al principio, no soy conocedor especialista del tema de la relación entre Ignacio y Suárez, pero sospecho que puede haber algo en este sentido. Gracias, gracias. Jean-Paul y después Pablo. Para el profesor Vivalda, la cuestión de la prudencia, si se pudiera resumir de la manera siguiente, ¿cómo hacer para articular una problemática técnica del fin y de los medios con una problemática de moral, de la libertad y de la responsabilidad? Un problema que podemos encontrar después con el paralelismo entre Maquiavelo y Suárez. Según usted, ¿se debe hablar de una política moral, una moral política? Y además, con el problema de la prudencia, hay cuando uno lee la obra de Pedro de Rivadeneyra o de Juan Mariana, hay diferencias muy importantes, como por ejemplo la diferencia moral y política sobre una cuestión de pragmática política entre simulación y disimulación. ¿Qué piensa usted de eso? Es una observación y le agradezco mucho y todos los ponentes por su exposición muy rica. Bueno, muchísimas gracias por la acotación y por la pregunta. Sí, bueno, la relación con la cuestión de la libertad y la responsabilidad y qué debería hacerse con esto, si una política moral o una moral política, creo que comienza o que está muy sugerida en Suárez y que va a ser un tema de discusión central, como usted bien decía, no solo para Saavedra Fajardo, sino para Rivadeneyra o el padre Mariana luego. Una parte de mi trabajo que no pude exponer por falta de tiempo tiene que ver justamente con estas nuevas estrategias cognitivas, estrategias políticas que se están hablando en este momento, entre las cuales está la diferencia entre engaño y disimulo, ¿no? Que es central para Rivadeneyra y también central para Saavedra Fajardo sin ninguna duda. Y Torquato Aceto. Y Aceto también, exactamente. Creo que en esta cuestión que Maraval sugería, que hay un antes y un después de Maquiavelo, está justamente la conciencia de una necesidad de generar estrategias cognitivas nuevas que tengan que ver con la
apreciación de la circunstancia y la adaptación, ¿no? La adaptación fundamentalmente. Y dentro de esta gama de estrategias, bueno, van a aparecer diferentes opciones. En primer lugar, Maquiavelo con su noción de sagacidad, que incluye de manera un poco más directa la noción de malicia, contra la que en general están más opuestos en determinados grados los filósofos hispanos. En Saavedra Fajardo va a ser el disimulo, ¿no? El disimulo como una capacidad de no contar siempre la verdad, digamos, no incurrir en un acto inmoral, pero reservarse algo de la verdad para proteger el pragmatismo y la efectividad del príncipe, ¿sí? Que no puede ser puesta completamente en riesgo. Y me falta también, además, una pata aquí muy importante, que es el pensamiento de Baltasar Gracián, ¿no? Baltasar Gracián es el otro gran teórico de esta cuestión, ¿no? Donde directamente se habla de proteger u ocultar la interioridad del príncipe para que se conserve de una u otra manera el poder, ¿sí? No habla tanto en términos morales, pero dice que la ocultación de la interioridad es una función básica que debe tener el buen monarca, ¿no? El buen príncipe. Y creo que en general la aparición de toda esta necesidad de establecer estrategias cognitivas diversas habla de un paso muy difícil hacia la modernidad política, ¿sí? Y de una forma muy compleja y diferente en cada caso de negociar esa necesidad de mantener un anclaje teológico y un anclaje moral, pero al mismo tiempo satisfacer las necesidades de una política más dinámica, ¿no? Una política más dinámica y que no puede fallar en su efectividad, porque si falla en su efectividad, como lo sugiere el mismo Saavedra Fajardo, está en riesgo la capacidad de conservar el poder y con la capacidad de conservar el poder el riesgo de que se pierda parte de la influencia de la fe cristiana, ¿no? Nada menos que eso. Así que creo que la exigencia moral viene por ese lado también, ¿no? Negocia en cierto sentido con la capacidad de mantener la extensión de la fe cristiana y el poder efectivo del Imperio Español. ¿Sí? Así que es una pregunta muy interesante con muchas facetas. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Pablo, ¿esta será la última cuestión? La última pregunta. Si a lo mejor hay algún historiador que a lo mejor pudiera confirmar, se ha ido Adolfo Hammer, que compañero de aquí, que a lo mejor, pero lo que apuntaba Paula Oliveira y lo que estaba comentando Andrés, no sé si podría ser una práctica el secuestrar o retirar un manuscrito comprometido o comprometedor, y por el asunto del anonimato y de las teorías que defiende, lo parece, retirarlo de la biblioteca, y a lo mejor tengamos en cuenta que en aquella época pues estamos hablando de la época a lo mejor ya de Felipe II, a lo mejor hay una retirada y a lo mejor estratégica, no sé, digo, como idea de explorar, se me ocurría. Esto ya es demasiada conspiración, pero a veces sí da ganas de hacer un filme así como este que estás haciendo. No sé, porque mira, este códice realmente fue atribuido a Pedro de Fonseca, por lo tanto, y es un comentario, sobre todo al de Ánima, es un comentario completo. Hay muy pocos ahí de los que se conocen, porque hay un montón de manuscritos ahí que no están catalogados, pero de los que maneja de casi todos los existentes de los cursos del de Ánima. Este es un comentario completo. Es curioso que Steigmuller dice que el libro 3 es dudosamente atribuido a Pedro de Fonseca. Desde el primer momento Steigmuller duda de esto. Quizás porque hice lo mismo que hice yo, que es mirar qué dice sobre la inmortalidad del alma, el argumento famoso que hay que buscar en esta época. Y dice realmente cualquier cosa casi no ortodoxa, o sea, que casi cerca de Averroes, o sea, el duplo intelecto, es una cosa así que no puede ser Fonseca. Pero Locke ya dice que todo el comentario es dudoso, porque quizás ha leído también la primera parte, como lo hice yo. O sea, pero ¿por qué se ha preservado un manuscrito, un códice, ¿no?, con metafísica de Ánima, que como si fuera de Pedro da Fonseca? Pero aparentemente no creo que hubiera esa teoría de la conspiración. Se sobrevivió porque era un comentario importante. O sea, y eso, por ejemplo, con Marco Jorge pasa lo mismo, este mismísimo señor.
que defiende teorías escotistas sobre la cognición humana. Y teorías estas que están criticadas por el cursos cunimbricenses. Explícita la teoría, no el Marcos Jorge. O sea, hay mucha cosa que no se comprende. O sea, la impresión que nos queda es que hay varias corrientes ahí circulando, teóricas, filosóficas, más a Scotto, más este manuscrito cita Enrique de Gant, por ejemplo, agustinianas. O sea, y al lado está la necesidad de formar un canon, de que al enseñar filosofía, pues que todos digan más o menos lo mismo, ¿no? Porque son cuestiones muy importantes de antropología y de, no sé, no iría tan lejos a la conspiración, pero a veces sí da un poco ganas de hacerlo, porque hay alguna oscuridad ahí, sí, bastante. No sé. Sí, gracias a todos. Está bastante tarde, sí, pero fue un coloquio fantástico. Gracias a todos. Muchas gracias.